Y bueno, buenas tardes también para las personas que están en otras partes del mundo. Ahora justo vamos a tener a la siguiente disertante que está en España, así que bueno, vamos a ir ya presentando. Creo que ya todos descansamos, ya pudimos tomar algún pequeño refrigerio para continuar. Así que bueno, el próximo tema se llama conciencia corporal en reflexología a través de la función psíquica del temperamento melancólico. Y bueno, va a ser, como les decía, a través de online, internet, en directo. Y bueno, la persona que lo va a dar es reflexóloga, es directora del Centro Personality Reflexology, terapeuta floral, biodecodificadora y autora del libro Reflexología Evolutiva Temperamental. Así que bueno, desde aquí vamos a darle un fuerte aplauso para empezar con la transmisión a Rafi Tur. Hola. Sí, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Nos escucháis? Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Pues nada, me gustaría empezar compartiendo, si se puede, si me dejáis, porque no me deja compartir. Bueno, pues nada, daros las gracias y bueno, pues me apetece mucho compartir mi experiencia aquí con la mayoría de profesionales reflexólogos. Y me gustaría hoy en este taller o este congresito poder daros una mirada diferente o una mirada más a la suma de cómo ya trabajáis. Primero me gustaría explicaros qué es para mí o qué es la reflexología evolutiva, un paso a la conciencia. Este método es el arte que otorga al reflexólogo la capacidad de interpretar las huellas del pie, donde analizamos el significado de las distintas señales, sean los callos, sean las grietas, sean los lunares o la forma que tiene el pie. No es una reflexología diferente. Muchas veces me preguntan, ¿es qué es una reflexología diferente? No es una reflexología diferente, es una suma, ya que trabajamos la reflexología tradicional, la que todos trabajamos, que es la física y la emocional, que trabajamos todos al día de hoy. Sabemos que a través de la reflexología física también trabajamos la emocional, solo que añadimos una mirada diferente, ya que en el pie nos deja las huellas del inconsciente. Hoy en día ya sabemos por la neurociencia que en el cuerpo se refleja mucho antes que en la conciencia. Nosotros somatizamos, pues en los pies también se expresa mucho antes que en la conciencia. Y para nosotros lo importante no es el síntoma, aunque trabajamos con el síntoma, lo importante es cómo la persona vive ese síntoma. Y cómo vive la persona ese síntoma, yo puedo tener un síntoma determinado, como puede ser unas migrañas, ninguna lo vamos a vivir de la misma manera porque va a depender mucho de nuestro temperamento que estemos en ese momento. Todos al día de hoy sabemos que nuestro cuerpo es un microsistema que repite la naturaleza del ser en completo. Con esa suerte tenemos que trabajando el cuerpo, trabajando cualquier parte de nuestro cuerpo, sea el pie, sea la mano, sea cualquier zona de nuestro cuerpo, podemos ayudar al humano, al ser, podemos ayudarles a que haga la transformación que él desee. El humano para mí es como la caja negra. Todos sabemos que en los aviones está la caja negra, donde la caja negra tiene toda la información. Entonces, en el cuerpo se registra todo lo que hemos vivido a lo largo de nuestra existencia. En el cuerpo se registra todo, pero no solo nuestras vivencias, sino que también se registra las vivencias que hemos ido viviendo, que han ido viviendo otros, y de esta forma podemos ir evolucionando. Ahí también en esta caja está toda la información familiar y del colectivo, del inconsciente colectivo. Se graba, no solo se graba lo que nos ha salido bien, se graba si nos sale mal y también se graba el conflicto. Para mí,
esto es la suerte de que esa información que se va grabando y que vamos evolucionando, generaciones tras generaciones van evolucionando y son diferentes. Es decir, podemos ir trabajando y somos conscientes de muchas otras cosas más. La psique, la mente y el cuerpo, si ellas no van en consonancia, es cuando aparece el síntoma. El síntoma para mí es todo aquello que no actúo en base a lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y eso es lo que a través de hoy, que voy a intentar ver desde el temperamento melancólico, cómo se expresa en nuestro cuerpo. Todo eso se expresa a través de dolor y en el dolor corporal. Y esto lo vamos a ver reflejados en las señales que aparecen en nuestros pies. Todas estas grietas, todos estos callos, todas estas manifestaciones, todas estas huellas nos están hablando de la limitación y gracias a ella podemos trabajarlas antes de que empiece a somatizar en el cuerpo. Aquí tenemos grados de desarrollo, es decir, como antes estábamos hablando, no es lo mismo un callo que una dureza, que una grieta. Y antes de poder seguir, me gustaría daros una pincelada de cómo yo hago esa evaluación de esas señales. Depende del grado de señal, hablamos de la identificación de un callo. También podemos hablar de la desidentificación de un callo y podemos hablar de la integración y transformación de un callo. ¿Qué diferencia hay entre ellas? La identificación es que yo soy así. Y cuando alguien, por su educación, por su forma de que siempre ha hecho, aunque haga una conducta que no le gusta y repite muchas veces, es que yo soy así, no lo puedo cambiar. Eso es que nos hemos identificado con una forma de ser, con una forma de actuar, que no significa que seamos así, sino que nos hemos identificado de esa manera y no vemos cómo lo podemos cambiar. Esas señales, ese yo soy así, se manifiesta en el pie con unos callos muy suaves, con unas grietas muy suaves, muy sutiles, porque él está identificado. Se identifica aunque no le beneficie, pero está identificado allí. Cuando entramos en la desidentificación, es cuando la persona ya se da cuenta que no es así, sino que se comporta así. Y si se comporta así, ya no siente, por eso nosotros le llamamos la desidentificación de un modelo que hasta ahora hemos dicho que somos así. Cuando esto sucede, la persona entra en algún tipo de crisis, sea la que sea, porque de repente se da cuenta que debe de romper con todos esos patrones que ha aprendido para entrar en un mundo que es totalmente desconocido. Claro, ahí ya pueden aparecer todos sus miedos, todas sus incertidumbres, es ese miedo a salir del confort, porque desde hasta en ese momento yo me siento identificada y aunque yo esté mal, yo lo controlo. Pero en el momento que yo me desidentifico y me sigo sintiendo mal, empeora porque ahora yo ya no tengo el control de nada. Y ese no controlar, salir de mi estado de confort, es cuando en las señales en el pie aparecen, cuando el nivel, para mí, ya digo, un grado, decimos grado 8-10, ¿vale? Del callo, que aparecen las grietas, las uñas encarnadas, aparecen otras señales totalmente diferentes de las que hemos visto en las primeras imágenes. Ahí sabemos que la persona está desidentificada, pero también sabemos que la persona no sabe cómo salir de esa desidentificación, porque lleva muchos años identificada en ello y no sabe qué hacer con ello. Y entonces aparecen estas señales y a partir de ahí nosotros, como reflexólogos, podemos ayudarla a que ella tome conciencia. Hay una técnica que realizamos y le ayudamos a la persona que tome conciencia. Estas también son señales que sobre todo ahora ya vamos a entrar un poquito más en la área del temperamento melancólico, porque ahora resumiré un poquito los 4 temperamentos, pero entraremos más en ese área. Cuando hay un pie de ese nivel de grados, de huellas, de grietas o de callos,
Eh, aquí nos está expresando el miedo, pero hay muchas formas de expresar el miedo. Nosotros normalmente generalizamos, tengo miedo, ¿vale? Pero los miedos no todos los vivimos de la misma manera ni todos los somatizamos de la misma forma. Hay ansiedad, pero en los pies también hablamos de 3 tipos de ansiedad, porque no hacemos el mismo tipo de ansiedad. El estrés y lo que sí en el temperamento melancólico, que trabajamos el músculo esquelético, que ahora veremos, trabajamos mucho la emoción de la culpabilidad. Aparecen los sentimientos que no nos gustan y aquí no sabemos cómo modificarlos. Esta persona sí que es consciente, pero no sabe cómo modificarlos. Los cambios y todos nos hemos, perdonar, los callos, todos nos hemos visto nuestros pies, van cambiando. Los pies yo no los tengo igual siempre. Y los pies es una de las señales que nos indica cómo estamos emocionalmente. Y que incluso si vemos unas grietas nos está avisando antes de algo que podemos estar viviendo que todavía no somos conscientes. Voy a intentar resumir un poquito por el quien no tenga la teoría de los temperamentales, del temperamento. El temperamento viene desde Hipócrates, que él amplió, Empérodes amplió la teoría y él hablaba que el cuerpo, para estar en equilibrio, estaba en los 4, entre los 4 líquidos, humores, sangre, bilis amarilla, la bilis negra y el flema. Además, sostenía que cada persona tiene una disposición diferente de estos 4 humores. Nosotros tenemos los 4, pero siempre hay uno que predomina mucho más que el otro. Y él, Hipócrates, decía que la salud del hombre es un estado dado por la naturaleza. La salud está dada por la naturaleza. Nosotros, por natural, estamos equilibrados, la cual no emplea ningún elemento extraño, sino una armonía entre el espíritu, la fuerza vital, es decir, el alma, espíritu, el ser, la fuerza vital de la persona y la elaboración de estos 4 humores. Que todos tenemos estos 4 humores, solo que uno nos predomina más en un momento determinado que en el otro, ¿vale? Pero en todos tenemos esos 4 humores. Galeno habló que esos 4 los pasó a lo que hoy en día trabajo, que son los 4 temperamentos, el sanguíneo, el flemático, el colérico y el melancólico, que hoy vamos a hablar un poquito más del melancólico. Y Carlos Jung ya nos habló que esos 4 temperamentos eran las 4 funciones psíquicas del ser. Entonces voy a intentar resumir, aunque luego nos vamos a meter más en el melancólico, en el pie, dónde divido esos 4 y qué significan para mí. El temperamento sanguíneo, que corresponde a lo que serían los dedos, trabajamos todo lo que es el elemento aire, trabajamos lo que es el pensamiento y las emociones, que es lo correcto y lo incorrecto. El sistema nervioso central, los sentidos, y trabajamos nuestro ordenador central principalmente. El temperamento colérico, que es en la zona de almohadilla, también trabajamos el elemento fuego. Y aquí la limitación tiene más que ver con los planes que hacemos, si nos sale o no nos sale, como nosotros queremos, o la necesidad siempre de hacer. Aquí trabajamos el sistema respiratorio, el corazón, la circulación, la sangre. En el temperamento flemático, que es la zona del puente del arco del pie, trabajamos el elemento agua. Y aquí vamos a ver, a través de todas estas grietas, se ve las relaciones, es decir, cómo me afectan los afectos. La emoción está todo el pie, pero los afectos, ¿cómo gestiono yo los afectos? Están en esta zona, para mí. Está también el sistema, parte del sistema digestivo, el hígado, el páncreas. Nuestro trabajo aquí también el sistema inmunológico y el sistema endocrino. Y el temperamento melancólico, que es el que voy a intentar desarrollaros un poquito más, trabajamos el elemento tierra. Y aquí va el cuerpo, el músculo esquelético, lo material, lo que me mantiene, lo que me sostiene, y el sistema linfático. Todos sabemos que no podemos modificar nada de lo que hemos vivido,
pero sí podemos modificar lo que sentimos y el impacto que eso ha producido en nuestra vida. Eso sí que podemos modificarlo. Y una de las cosas que siempre comento, que a través de la reflexología evolutiva tenemos que tener muy claro, que no hay un problema fuera. Nosotros somos el problema y nosotros somos la solución. Yo sé que a muchos terapeutas no les va a gustar, pero yo siempre digo, el terapeuta no hace nada. Quien lo hace es la persona. El terapeuta solo da las herramientas que en ese momento la persona necesita para modificar su situación. Entonces, nosotros solo somos proveedores, guías, apoyo en ese momento para ayudarles a que él vea, ayudarles a que a través de sus sueños, de sus vivencias, de lo que él está viviendo, de cómo somatiza, poderle ayudar a que tome conciencia y lo pueda modificar, pero solo lo puede modificar él. Y yo no le puedo decir, mira, lo debes hacer así, porque entonces estaría hablando de mí, no estaría hablando de él. Y él tiene que ver cuál es la forma. Y eso nosotros sí que es verdad que a través de las señales nunca debemos decirle en qué momento está, pero sí hacerle las preguntas adecuadas para que él sea el que tenga la respuesta, porque él solo tiene la respuesta. Y ahora me gustaría explicaros un poquito cuál es el proceso de caminar para mí de un cotidiano de los temperamentos. Nosotros empezamos a lo normal, no quiere decir todo el mundo, a caminar con el talón, que es nuestra parte más física, y apoyamos tierra, parte física. Luego lo que apoyamos es la zona del fuego, que es de la acción, es decir, necesito accionar protegiendo nuestra agua, protegimos nuestras emociones, para terminar con los dedos, que es la parte más mental. Y en eso, en la hora de trabajar con la persona, intento que tome conciencia de eso, de ese apoyo y el significado de cada una de estas historias. Como hemos dicho, vamos a trabajar el temperamento melancólico, que trabajamos el músculo esquelético y que lo vamos a ver reflejado en el talón de los pies y en toda la columna vertebral. Es decir, el temperamento melancólico, para ayudar a la persona a tomar conciencia de ello, vamos a trabajar estas dos zonas principalmente. En esta zona se refleja cómo gestiona las pérdidas. Y cuando hablo de pérdida, no hablo solo de la pérdida material, toda aquella pérdida que la persona sienta sostén, mantenimiento. También vamos a trabajar todo el sentimiento de culpabilidad, de rendimiento, es decir, cuando yo considero que no estoy rindiendo lo que yo me he expuesto. Porque siempre echamos la culpa afuera, es que a mí me exigen, pero nadie nos exige. Nosotros percibimos cómo el otro hace. Y como yo lo percibo, yo siento que me debo a ese rendimiento. Y si yo no cumplo ese rendimiento, ¿qué entro? Pues en culpabilidad. Aquí vamos a trabajar, si hay muchas señales, vemos que a las personas le cuesta mucho ser perseverantes, conseguir las cosas. Y cuando no obtienen los resultados como a él les gustan, aquí vamos a estar viendo muchas las señales. Todo esto aparece con dolor generalizado, dolor del sistema musculoesquelético. Y aquí tiene que ver con los conflictos relacionados con la desvalorización. Y ahora os voy a explicar un poco para mí qué significa la desvalorización. Es decir, el problema está en que vivimos en una sociedad, bajo mi punto de vista, que no potenciamos mis valores, sino que trabajamos mis limitaciones. Y ahora os explico. Cuando tenemos un niño que es por ejemplo, muy bueno en matemáticas y muy malo en inglés, los papás lo que intentan es que el niño tenga profesores y que saque la mejor nota en inglés. Matemáticas se olvida, porque como es bueno, ¿para qué vamos a potenciar eso bueno? ¿Qué sucede? Que el niño es muy bueno en matemáticas. Si el papá le diera al inglés para aprobar, pero con un 5 aprobar y potenciara las matemáticas, sería el mejor en matemáticas. Pero como desde muy pequeños lo que nosotros potenciamos es nuestra limitación
y no estamos potenciando nuestra virtud. Aquí es el sentimiento de desvalorización, porque me tengo que comparar todo el tiempo con aquel que habla perfectamente el inglés y a mí me cuesta, pero es que no es una de mis virtudes, porque mi virtud es, yo qué sé, a veces hacer punto de ganchillo. ¿Y qué? Pero puedo ser el mejor en punto de ganchillo, pero si todos tenemos que tener una carrera universitaria, todos tenemos que compararnos, aquí viene el que nosotros mismos nos desvalorizamos. Y fijaros que uno de los problemas que mayor tenemos en nuestras consultas son problemas del sistema musculoesquelético, porque nos desvalorizamos. Y no necesitamos que nadie nos desvalorice, porque normalmente si yo no creo, por mucho que el otro diga, yo no me voy a desvalorizar, aunque diga que es que el otro me dice. El problema lo tenemos nosotros y ese es el que debemos ayudar a nuestros clientes o empezar por nosotros mismos a descubrir cuáles son mis virtudes y desarrollar mis virtudes y saber que yo no puedo ser buena en todo, que a mí me va muy bien una cosa determinada y vamos a potenciar esa cosa y que el otro, si es bueno en lo otro, pues se trabajará. Entonces, el trabajo que en el temperamento melancólico realizamos tiene mucho que ver con la culpabilidad, con la desvalorización y trabajamos la columna y el músculo esquelético. Enseñamos columna todo vértebra por vértebra, trabajamos esa vértebra por vértebra porque cada una de ellas nos está dando una información emocional que nos va a ayudar a nosotros como terapeutas a dar la pregunta adecuada al cliente para que él sea. Yo soy de las que cree que no debo decirle, sino debo preguntar. Por eso para mí es el arte del terapeuta, saber preguntar al cliente qué momento está viviendo para que él sea el que active su corteza prefrontal y busque la solución. Por eso nosotros trabajamos mucho sistema nervioso, sistema límbico, corteza prefrontal, equilibramos los hemisferios. Todo esto es muy importante para ayudar y facilitar al cliente a que él sea el que tiene la respuesta a su situación a trabajar. Pues como hemos dicho, nos vamos a centrar un poquito en el significado de todas estas grietas, de si tiene las grietas, de si sale un papiloma o un callo o sale algo determinado, porque no es lo mismo que salga un callo, que salga un papiloma o que salga una grieta. Son informaciones diferentes porque la persona lo está viviendo de una forma totalmente diferente. Un callo nos protege, creamos un escudo, una grieta es mucho más emocional, lo vivimos como mucho más sensibles, ¿vale? Y cuando hay un papiloma o cuando tenemos un ojo de pollo que le llamamos, ¿no? Que va el callo hacia adentro, significa que nosotros estamos sintiendo que alguien nos está agrediendo y por eso yo no puedo realizar lo que yo quiero realizar. Primero, voy a explicaros que no tiene por qué vivir la persona en ese momento, pero el hecho de nosotros tener una forma de pie determinada, que también varía, que si a lo largo de yo los 30 años me he ido viendo cómo va ido variando mi pie, pero tiene una forma ya determinada, es decir, nosotros ya nacemos con una tendencia, y hablo tendencia, significa que no soy así, una tendencia temperamental. En el pie melancólico o en el pie de tierra hablamos de que es un pie cuadrado cuando los dedos tienen una longitud similar, denominado también un pie de campesino, ¿no? Suelen ser personas con un carácter fuerte, una constitución fuerte, personas muy analíticas que examinan con todo detalle los pros y las contras antes de realizar algo. Pero esos pros y los contras no lo hacen por lo que dirán los demás, por ejemplo, que eso lo podríamos hacer con la mente. Aquí esos pros y los contras son por si yo tengo resultados o no tengo resultados. Es decir, este temperamento es un temperamento que hay una frase que me encanta, si hay que ir se va, pero ir para nada es tontería, ¿vale? Es decir, voy y lo consigo si yo voy a obtener un resultado, no el porque si esto está bien o esto está mal. Puede estar mal, pero si yo obtengo un resultado en este temperamento, lo va a realizar. Son prácticas y resolutivas, son muy coherentes y suelen ser temperamentos que los demás perciben con mucha seguridad.
Esto lo vamos a ver en el pie y lo vamos a ver, lo dividimos en 3 partes. Es decir, yo el pie, aparte que lo divido en 4 temperamentos, luego lo divido en 12 tipologías de personalidad diferentes. Es decir, tampoco los tierras se expresan igual y en cada zona me puedo expresar igual. Entonces, aquí lo hemos dividido en estas 3 zonas. Entonces, no es lo mismo encontrarme grietas en esta zona de aquí. Estas estrellitas para mí son muy importantes a la hora de ver cómo está él expresando su emoción o, como hemos dicho antes, trabajamos también la columna y todas estas señales nos están dando información de cómo la persona está viviendo esos miedos, que ahora veremos que puede darle incluso nombre, pero como aquí es la primera zona de tierra, pero aquí, en esta zona de aquí, es la última zona del agua. Entonces, el agua y la tierra se crea barro. Y ahora os explicaré por qué lo del barro. Se crea una especie de barro. Y entonces aquí están mezclados esos miedos, que ahora hablaremos. En la zona 1, que la zona 1 es toda esta zona que hemos visto aquí, en la zona 1, cuando aparecen señales, nos puede estar indicando, y ahora todo lo que voy a decir no es que la persona lo viva todo, sino son cosas que puede ir viviendo y que a mí me van a servir para realizarles las preguntas a ellos para que ellos tengan conciencia y vean de en qué momento puede estar. Nos pueden estar indicando que vive miedos, ¿vale? Y que los sabe, le puede dar nombre y apellido. Pero si, como antes hemos dicho, que además en la zona de agua también había señales, ¿vale? Porque aquí, si os fijáis, aquí es agua y aquí, pero las señales, algunas inician aquí y otras inician aquí y se pueden estar mezclando. La persona puede tener unos miedos que identifica, pero que no saben de dónde le vienen. No sabe el procedimiento y sabe que eso le limita, no le deja avanzar. La persona puede sentir que esa sensación de que algo malo va a pasar. Algo malo va a pasar. Es como, es que tengo la sensación de que algo va a pasar, de que algo malo va a pasar. También puede tener una sensación de estar viviendo como un desorden en su vida, como que ella no puede tener las cosas como quiere, un desorden en su vida o incluso en su hogar. Tiene preocupaciones excesivas sin un motivo aparente, es decir, es esta sensación de estar continuamente preocupado, pero no sé por qué, porque realmente no tengo ninguna cosa importante, pero vive esa sensación continua de preocupación. Y en esta zona, para nosotros, ya sabéis, bueno, he comentado al principio que trabajamos los 3 tipos de estrés. Para mí hay 3 tipos de estrés diferentes que se expresan en el pie. No que se viven, sino que se expresan en el pie. Y aquí es esa sensación de boca, de vacío del estómago, ¿no? La sensación de que tienen la barriga vacía, que necesitan comer y es como si les faltara algo y creen que comiéndolo eso se va a llenar. En esta zona, en la zona 1, puede que en un momento esté también la persona que le incomoda mucho que nadie me pregunte cómo estoy, es decir, por favor, dejarme, es un momento introvertido, quiero quedarme conmigo, quiero vivir yo esas sensaciones, porque es una sensación muy corporal. La sienten en el cuerpo, necesitan estar aislados y estar con ellos mismos. También en este momento, cuando hay muchos grietas ahí, porque ahí habitualmente lo que más encontramos son grietas, la persona, y si encima tenemos un callo en el dedo gordo, las personas lo que te dicen es que les cuesta mucho quedarse dormidos, les cuesta mucho dormirse. Y pueden estar viviendo un momento, aquí pongo hipocondríacos, ¿no? Pero un momento donde está demasiado pendiente con lo que le puede pasar y pues con las enfermedades. En la zona 2, que vamos a ver todas las señales que hay en esta zona de aquí, en esta zona la persona puede sentirse desanimada, que las cosas no salen como ella había programado. Mirad, una de las cosas que aquí siempre comento es que
Cuando hay señales, normalmente la persona lo que siente es que yo he programado el día así, así, así y así, y ha surgido algo y ya me lo ha desbaratado todo. Y no se sabe adaptar a esos cambios. Entonces anda todo el día cabreada y enfadada porque no ha salido como se lo había programado. Y entonces ahí vemos esas señales y entonces, por ejemplo, aquí queda muy marcada, esta se ve bastante. Y también puede estar en una actitud perezosa, es decir, y tengo que ir, y tengo que hacer, qué pereza, yo sé que quiero hacer, yo sé que tengo que hacerlo, pero me cuesta mucho hacerlo. Le cuesta hacer los cambios, aunque la persona sabe que en ese momento necesita hacer cambios en su vida, sea el que sea, ¿vale? Pero le está costando mucho realizar esos cambios. Y ella tiene una sensación de pereza, de que como si tuviese que arrastrar cosas, mucha pereza. Y además también puede, ya os digo que no es todo, es ir preguntando, sentirse que está influenciado por lo que escucha fuera, por lo que está oyendo. Todo esto también puede estar viviéndolo desde una actitud, yo siempre les digo, depre, que no quiere decir que esté en depresión, ¿vale? Sino depre, que tenga esos altos y bajos porque está perezosa y te dice, es que yo creo que tengo una depresión, no, para nada, porque esos picos. En esta zona, una de las cosas que es súper importante que tomemos conciencia y que le ayudemos es que la persona debe entender que hay que aceptar lo que suceda, porque cuando hay muchas grietas en esta zona, y yo tuve muchísimas porque ha sido uno de mis trabajos a realizar personalmente, es aceptar y no resignarse. Mucha gente dice, he aceptado, y luego te das cuenta, y sobre todo si está muy marcado, que no ha aceptado. Lo que ha hecho es resignarse a lo que está sucediendo en la vida. Entonces, bueno, vale, pues lo acepto. No, lo acepto, no, me he resignado y que tome conciencia de que lo que ha hecho es una resignación y no una aceptación. Porque aceptar es liberarse, es saber que lo que sucede en la vida, todo esto que me está pasando, es porque tiene que ser así y no me estoy resignando, ¿vale? Y entonces, si realmente es una zona muy bonita a trabajar, para trabajar con las personas la aceptación. Y la aceptación es esa sensación de que estoy genial ante la tormenta. Saber que la tormenta, que todas estas crisis que yo estoy viviendo, esta crisis es porque algo, ya no es porque algo mejor me va a venir, sino es lo que tengo que vivir para hacer y entender y saber qué es lo que en este momento tengo que trabajarme. En la zona 3, que ya es la zona del talón, que trabajamos toda la parte del talón y del telón. En esta zona hay señales, significa que está en un momento que le cuesta mucho aprender, que tiene la sensación de que tropieza siempre con la misma piedra. ¿Vale? Es decir, no acabo de aprender, es que esto y vuelvo y repito y repito. Son conscientes de su situación, pero no saben cómo pueden cambiarla. Y normalmente esto sucede porque la persona en ese momento está no está viviendo lo que ella quiere, sino lo que cree que le ha tocado vivir. Y eso tiene mucho que ver con la otra zona 2 que hemos hablado de aceptar. Es decir, piensa que lo que tiene que vivir es lo que me ha tocado. Y no es que me resigne, es que me ha tocado y está volcada hacia el otro. Y cuando la persona está volcada hacia el otro, podemos ver todas las grietas que nos salen en el talón cuando llevamos cambios de zapatos, que empiezan a salirle ampollas en la zona del talón. Todas estas zonas, cuando salen, están en un proceso de identificación. Yo creo que soy así, ¿vale? Porque cuando ya hay callo significa, o hay grieta, significa que la persona ya sabe que no es así. Y entonces lo que él tiene que darse cuenta es que está en un momento que debe soltar, porque se está ocupando más de los demás y se está olvidando totalmente de él. Y aquí es ese
ayudarle a que tome conciencia de que está volcado en otros, de que no está volcado o está haciendo el trabajo que tiene que hacer en él y ayudarles a que suelten, porque es donde nos cuesta más. Además, en esta zona vamos a encontrarnos también con muchas personas con problemas de estreñimiento, de hemorroides, de fisuras anales. Vamos a encontrar muchos problemas físicos en esta área de aquí. Lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que nos negamos me somete y lo que acepto es lo único que me va a transformar, y eso ya no lo decía Jung. Y bueno, he traído pies, no sé si hay algún tiempo, más tiempo, consultas o algo, porque sé que solo teníamos 20 minutitos, no sé si me ha bastado, pero deciros que esto que he compartido con vosotros es la información que yo he trabajado durante 30 años, que lo que yo os pido es que no os lo creáis, sino que lo investiguéis. Que todo esto que ahora os acabo de contar, si algo os resuena de algo, lo veáis, lo visualicéis y que creáis vuestra propia experiencia, que esta es la que realmente nos ayuda a transformar cualquier proceso, tanto personal como profesional. Daros mucho las gracias, sabéis dónde me podéis encontrar, la mayoría, bueno, aquí estoy para cualquier duda. Si da tiempo, pues he traído pies para comentar y si no, pues estoy en vuestra disposición para lo que queráis. Y muchas gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para Rafitur.